Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 19 del taller de astronomía y astrofísica. O a 4 objetivo 3, transformar más ejercicios para luego evaluar en la prueba de unidad 1 con 187 puntos con la fórmula 1 y 2 para transformar kilómetros a unidades astronómicas y viceversa. En esta ocasión tenemos 19 ejercicios en vez de 11 y de las 16 a las 19 son preguntas bonus porque son de cosas que ustedes no van a saber porque esto se enseña más adelante. La 16 se enseña la unidad 2 a finales después en la siguiente objetivo de aprendizaje y la 17, 18 y 19 en la unidad 7. Número 1. 870 millones de kilómetros a unidades astronómicas. Para este caso tenemos que volver a usar la misma fórmula que era la que ya estábamos usando antes, de 150 millones, de 870 millones dividido en 150 millones. Y eso te daría el valor exacto. 870 millones de kilómetros usando la fórmula de 5.8. O sea que 870 millones de kilómetros son 5. 870 millones de kilómetros son 5.8 unidades astronómicas y al mismo tiempo 5.8 unidades astronómicas son 870 millones de kilómetros. 2. 135 millones de kilómetros a unidades astronómicas. Ya sabemos que una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Así que si 150 es una unidad astronómica, 135 sería eso menos 15 millones aproximadamente. Se restarían los 15 millones que faltan para eso, que sería 1. Así que 1 menos 0.1 sería 0.9. O sea, 135 millones de kilómetros son 0.9 unidades astronómicas. Y 0.9 unidades astronómicas son 135 millones de kilómetros. 3, 220 unidades astronómicas a kilómetros. Aquí al revés. Aquí sería 150 por 220. Básicamente. Si 20 unidades astronómicas son 30.000 millones, son 3.000 millones. Y 200 unidades astronómicas son 30.000 millones. Entonces 220 sería 30.000 millones más 3.000 millones, que sería 33.000 millones. O sea, 220 unidades astronómicas son 33.000 millones de kilómetros. Y al mismo tiempo, 33.000 millones de kilómetros son 220 unidades astronómicas en valor. 4. 4.650 mil millones de kilómetros a unidades astronómicas. Este es un valor muy grande, así que se puede simplificar. 4.500 millones son 30 unidades astronómicas, 650 son 30 unidades astronómicas son 4.500 millones y una unidad astronómica son 150 millones, así que sería 31 unidades astronómicas. 4.650 millones serían 4.650 millones serían 31 unidades astronómicas, pero como son 4.650 mil millones serían eso por 1.000. O sea, serían 31.000 unidades astronómicas. O sea, 4.650 mil millones de que 4.65 billones. 4.650 billones de kilómetros son 31.000 unidades astronómicas y 31.000 unidades astronómicas son 4.650 billones de kilómetros. 9. 9.000 unidades astronómicas a kilómetros. 9 unidades astronómicas son 1.350 millones, 90 unidades astronómicas son 13.500 millones, 900 unidades astronómicas son 135.000 millones de kilómetros, o sea, 9.000 unidades astronómicas serían 1.350 billones. O sea, 1.350 billones de kilómetros son 9.000 unidades astronómicas y 9.000 unidades astronómicas son 1.350 millones de
1.350 billones de kilómetros, básicamente, usando la fórmula. 6. 52.500.000 kilómetros a unidades autonómicas. Aquí se divide. Aquí esto se puede simplificar en el valor aproximado de cuánto sería esto. Ahí está la pizarra exactamente para que vean bien. Para que vean la diferencia. Este es grande, por cierto. Muy grande. Según esto, 52.500.000 kilómetros son 0.35 unidades astronómicas, porque 0.1 unidades astronómicas son 15 millones y 0.05 son 7.5 millones. Y eso sumado daría 52.5 millones. Porque 3 unidades 0.3 son 45 millones más 7.5 millones, que serían el otro 0.05. Serían 52.5 millones de kilómetros, o sea, 52.5 millones de kilómetros son 0.35 unidades astronómicas. Y al mismo tiempo, 0.35 unidades astronómicas son 52.500.000 kilómetros. 7. 0.025 unidades astronómicas a kilómetros. Esto no es 0.25, es 0.025, o sea, sería una 40ª parte. O sea, en vez de que sea un cuarto, sería 1 partido en 40. 0.025, si 0.5 son 75 millones y 0.035 son 7.5, 52.5 millones, entonces 0.025 serían 3.750.000 kilómetros. O sea, 0.025 unidades astronómicas son 3.750.000 kilómetros. Y al mismo tiempo, 3.750.000 kilómetros serían 0.025 unidades astronómicas. Número 8. 73,5 unidades astronómicas a kilómetros. Aquí da miedo porque esto ya se pone muy específico. 73,5 unidades astronómicas son 10.975 millones de kilómetros. Lo que significaría que 73,5 unidades astronómicas serían 10.975 millones de kilómetros. Según esto. Básicamente. Y al mismo tiempo, 10.975 millones de kilómetros serían 73,5 unidades astronómicas. Porque este es lo mismo que este y este es lo mismo que este. Básicamente. 9. 94.500 millones de kilómetros a unidades astronómicas. El valor sería 630 unidades astronómicas. O sea, 630 unidades astronómicas son 94.500 millones de kilómetros y 94.500 millones de kilómetros son 630 unidades astronómicas. Básicamente, siguiendo la regla básica de eso. 10. 855 millones de kilómetros a unidades astronómicas. Aquí se puede restar. Si 870 millones son 5.8 unidades astronómicas, aquí sería 0.1 unidades astronómicas menos, porque 15 millones es 0.1 menos eso. Eso menos ese sería otros 15 millones menos, que daría como resultado 5.7. O sea, 855 millones de kilómetros son 5.7 unidades astronómicas. Básicamente. Número 11. 93.750.000 kilómetros a unidades astronómicas. Eso daría como resultado 0.625 unidades astronómicas. Básicamente. O sea, 93.750.000 kilómetros a unidades astronómicas son 0.625. O sea, 0.93.750.000 kilómetros son 0.625 unidades astronómicas. Y
y 0.625 unidades astronómicas es equivalente a 93.750.000 kilómetros. Básicamente. Así de facilito. Tampoco me queda mi papá. 75.000 millones de kilómetros son unidades astronómicas. Básicamente. Si 5 unidades, si 100 unidades astronómicas son 15.000 millones, entonces eso sería eso por 5, que serían 75.000 millones. O sea, 100 por 5, 500, dividir en 5, serían 75.000 millones de kilómetros, equivalente a 500 unidades astronómicas. O sea, 500 unidades astronómicas son también 75.000 millones de kilómetros. Eso es mucho, 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 mucho. Eso es más que de aquí al planeta X, básicamente. Para que entiendan bien. Eso es muchísimo. 13. 69.653 unidades astronómicas a kilómetros. 69.653 unidades astronómicas a kilómetros serían 10.447.950 millones de kilómetros, que serían trillones. Y esto es más de un año. Eso ya es en distancia, eso ya es un poco más que un año luz. Para que entiendan, eso es como 1.12 o 1.15 años luz. 14. 0.4 unidades astronómicas a kilómetros. Aquí sería una 0.4 sería como una sexta, entre una sexta y séptima parte. O sea, eso significa solo una cosa. Si 0.5 son 75 millones, entonces 0.4 sería eso menos 15 millones, que sería 60 millones. O sea, 0.4 unidades astronómicas son 60 millones de kilómetros y 60 millones de kilómetros son 0.4 unidades astronómicas. 15. 0.25 unidades astronómicas a kilómetros. 0.25 unidades astronómicas es una cuarta parte de una unidad astronómica. O sea, sería básicamente sería así: 37,5, 75, 102,5, no, 112,5, 150. O sea, 0.75 sería 112.500.000 kilómetros. O sea, estos 0.25 unidades astronómicas son 37.500.000 kilómetros. O 37.5 millones de kilómetros es 0.25 unidades astronómicas. Número 16, y aquí de las 16 a las últimas 4 más, de las 16, 17, 18 y 19 son bonus porque estas son algo que no tiene nada que ver con esto, pero es para que sepan. 16, un año luz a unidades astronómicas. Un año luz son 9,47 trillones de kilómetros aproximadamente, así que serían 63.133,3333333333333333333 elevado a infinito 3333 unidades astronómicas. 17. Un parsec a unidades astronómicas. Un parsec es otra unidad de medida que equivalente a 3.25 años luz, que sería 30 trillones de kilómetros. Y 30 trillones de kilómetros a unidades astronómicas son 200.000 unidades astronómicas, básicamente. Lo que significa que un parsec es 200.000 unidades astronómicas y 200.000 unidades astronómicas es equivalente a un parsec. 18. Un megaparsec a unidades astronómicas. Un megaparsec, si un parsec son 30 trillones, un megaparsec es 1.000.000 de parsecs, o sea, es 30 trillones por 1.000.000.
que en este caso serían 200.000 millones de unidades astronómicas, o 30 quintillones de kilómetros, básicamente. O sea, 200.000, un megaparsec, o sea, un megaparsec son 200.000 millones de unidades astronómicas, y 200.000 millones de unidades astronómicas equivalente a un megaparsec. Y por último, la número 19, un gigaparsec. Un gigaparsec es 1.000 millones de parsecs. ¿Qué es eso por 1.000? Que es 1.000 millones de parsecs y 1.000 parsecs. Un parsec es un gigaparsec, es 1.000 millones de veces un parsec, y 1.000.000 y 1.000 veces un megaparsec. O sea, un gigaparsec a unidades astronómicas serían 200.000 miles de millones. 200.000 miles de millones, o sea, serían 200 trillones de unidades astronómicas. O sea, un gigaparsec son 200 trillones de unidades astronómicas, y 200 trillones de unidades astronómicas son un gigaparsec. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Esta fue la clase número 19. Mañana es clase 20, 21 y 22. Que la 22 ya es la primera clase del último OA de la unidad 1, que tiene que ver con la transformación de unidades de medidas. Mañana van a ser más ejercicios que estos. Van a ser 22 ejercicios aproximadamente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, suscríbanse, activen la campanita, y ahora voy a publicar la clase 17, 18 y 19 en un solo día.